Amigos, bienvenidos a Pulso Político. Estamos en una entrevista exclusiva, un poco así en la intimidad de un conocido lugar de la ciudad de Arequipa, con el señor gerente de MLK, para conocer los estados en este momento en que se encuentran los diferentes candidatos a pocos meses ya de las elecciones. Bienvenido, señor Marcos Suárez, a Pulso Político. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Gracias, Larry, nuevamente por la entrevista, por darnos este pase. Bueno, como tú bien lo has dicho, ¿no? Estamos a 7 meses exactamente de las elecciones presidenciales y a casi un año de las elecciones regionales 2026. En las proyecciones presidenciales se ve el día de hoy claramente que tenemos un candidato presidencial que se convierte el día de hoy ya en una especie de el que lleva el favoritismo si mañana fueran las elecciones. Estamos hablando del señor Rafael López Aliaga, alcalde actual de Lima. Ojo, esto nunca lo he dicho, pero estamos hablando de 55 años de historia republicana del sistema electoral en nuestro país, con la democracia, donde jamás en la historia política y en nuestras estadísticas un alcalde de Lima llegó a la presidencia de la República. Estamos hablando que si el señor López Aliaga lograra eso, estaría rompiendo ese mito. Tenemos a un Barrante Lingán, que fue alcalde y no pudo llegar. Tenemos a un Bedoya, que de PPC, recuerda que no llegó a ser a un Carlos Andrade, que en paz descanse. Son personajes políticos que fueron alcaldes e intentaron la presidencial y nunca llegaron a lograr ese objetivo político de ser presidente de la República. El señor Rafael López Aliaga se encuentra ante un paradigma, ¿no? De que un alcalde jamás llegó a ser un alcalde. El alcalde de Lima jamás llegó a ser presidente de la República. Si esto, vuelvo a repetir, Rafael López Aliaga lo logra hacer, estaría rompiendo todo ese tabú que había, ¿no? De que jamás un alcalde de Lima pudo llegar a ser presidente de la República. En nuestras estadísticas, Rafael López Aliaga el día de hoy está adelante. Y lo más probable en nuestras proyecciones vemos a un López Aliaga en una segunda vuelta. ¿Quién más lo podría acompañar en esta segunda vuelta a López Aliaga? Tenemos el fenómeno de un personaje popular, popular, que podría acaparar el voto popular. Estamos hablando de un personaje conocido en la televisión por la mayoría de ciudadanos peruanos, que es el cómico Carlos Álvarez, ¿no? Ahora candidato presidencial, proyectándose para la candidatura a la presidencia de la República. Está en su vida, es cierto, y eso nos daría a entender que tendría muchas posibilidades de que él sería el acompañante a la segunda vuelta con Rafael López Aliaga. Pero no podemos descartar al voto sólido que siempre tuvo Keiko, que ahora quizás ya no con el padre en vida, no sabemos si será lo mismo. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando, señor? Ellos siempre tuvieron su famoso 10%, pero no sabemos el día de hoy si ese 10% va a ser tan sólido cuando estaba en vida el señor Alberto Fujimori. Entonces, eso todavía veremos. Existen otros personajes presidenciales como Philip Baker, Verónica Mendoza, que podrían entrar a tallar, pero lo vemos todavía muy lejano. Pensamos que tienen su techo. Y también es muy cierto, Larry, de que hace poco ya lo sacaron de la prisión preventiva al señor Martín Vizcarra, y queda claro que nuestras estadísticas, si el señor Martín Vizcarra podría postular a la presidencia porque está inhabilitado el día de hoy, si mañana fueran las elecciones, él sería uno de los, como se puede decir, uno de los principales candidatos que estaría ya en la segunda vuelta y con bastante ventaja, según nuestras estadísticas. Tendría mucho favoritismo, sería el favorito.
pero el día de hoy él está inhabilitado. Sin Vizcarra, el cuadro es tal como lo he precisado hace un rato. Con Vizcarra, todo el panorama cambiaría. ¿En qué sentido cambiaría? ¿Podría ir a la segunda vuelta? Yo creo que sí. Él estaría fijo en la segunda vuelta y su acompañante lo más probable sería López Aliaga, a no ser que se convierte en un outsider el señor Carlos Álvarez. Quedar en primera vuelta a Martín Vizcarra, si le darían la oportunidad de postular, yo no creo que ganaría en primera vuelta, porque ni el fenómeno político que tuvimos en su mejor momento, Alan García Pérez, lo hizo, porque hoy ganó en primera vuelta con el 47%, no llegó al 50% realmente cuando fue presidente. Simplemente no hubo segunda vuelta porque su contrincante, señor Barrantes Liñán, renunció al ver la ventaja abismal que tenía el candidato por el APRA, Alan García Pérez. Si no lo hizo Alan García, poder ganar en primera vuelta con 50%, yo veo difícil que ese fenómeno se repita en estas épocas. Ahora, usted tiene muchos años en este tema del análisis de datos, de encuestas, opinión, mercadeo. ¿No encuentra un candidato de izquierda que pueda figurar? El candidato natural de izquierda, Larry, en nuestras aleatorias lo vemos al señor Alfonso López Chao, el ex rector de la UNI. El tema va en que, de acuerdo a las estadísticas, el señor Alfonso López Chao tiene fuerza solo en el sur, exactamente en la región Puno y en la región Arequipa. Pero eso no le alcanzaría para poder enfrentar una presidencial. Entonces, lo veo un poco difícil el día de hoy que el representante que vivía la bandera de izquierda, centro, se le puede decir, el señor Alfonso López Chao, tenga posibilidades de llegar a una segunda vuelta el día de hoy. A no ser que en el camino puedan juntarse, puedan aliarse, pueda haber pactos y pueda cambiar la figura y puedan de repente fortalecerlo, ¿no?, a este candidato de izquierda. Que Verónica llegue más allá que Alfonso López Chao podría pasar, pero la izquierda estaría dividida y Verónica sabemos que tiene un techo. No creo que pase más de ese techo. Quiero insistir en este tema de que usted, para que nos conozca nuestro público televidente, usted tiene muchísimos años ya en este tema de análisis de datos. Faltan 7 meses para las elecciones y prácticamente no hay ningún candidato que se haya sido lanzado, o el cronograma está tan mal que no les permite todavía figurar como candidatos. Bueno, lo que sucede es que de acuerdo al cronograma, la inscripción viene recién ahora, en septiembre, octubre, noviembre. Y ahí ya quedan inscritos y vamos a saber quiénes son oficialmente. Pero ya están inscritos en el partido porque tienen que tener el acuerdo de normativa, los 2 años de antigüedad, como para los candidatos presidenciales, pertenecer a un partido, y sabemos quiénes están inscritos, ¿no? O sea, no hay que ser ciego, ¿no? Si Alfonso López Chao, por ejemplo, tomamos el ejemplo, está inscrito en Ahora Nación, que lleva como símbolo el casco, no me van a decir pues que él no va a ser el candidato y que va a ser el candidato otro personaje que no tiene mucho arraigo. Entonces lo mismo sucede con López Aliaga, no va a ser él y va a ser otro de Renovación, o sea, difícil, ¿no? Está clarísimo ya los líderes políticos que vamos a tener en esta contienda. Solamente falta oficializar, inscribirse, como debe ser en el jurado electoral. Ya hemos conversado del panorama nacional, señor Marco. En el panorama regional y municipal, también en Arequipa, bueno, falta todavía un año, ¿no? Pero ya las proyecciones que ustedes hacen son unas de las más fidedignas que se conocen en Arequipa. ¿Cómo va este tema? Yo quisiera pedirte, Larry, que antes de pasar al tema regional, miremos un poco el tema de los diputados y senadores en Arequipa. En Arequipa. Sí, el día de hoy en Arequipa existen ya personajes que están claramente, tienen un colchón político en este tipo de contiendas electorales, como son las de diputados, congresales, anteriormente ahora se llaman diputados y senadores. Y tenemos efectivamente claramente a un personaje que tiene un colchón político y que la bandera con la que vaya o el partido político con el que vaya tiene muchas posibilidades
yo diría, bastantes posibilidades de ser elegido diputado de la Nación por Arequipa. Y ojo, con este candidato podrían hasta tener la posibilidad de, a la hora de hacer la sumatoria para la cifra repartidora, poder jalar a un candidato más de esa lista para que metan dos de ese partido. Estamos hablando del señor Nico Talavera, joven, muy joven, que empezó a sus 22 años, y el día de hoy, a sus 33 años, el señor Nico Talavera, un poco más maduro, ya tiene el favoritismo de poder ser uno de los próximos diputados por la región Arequipa. Otro personaje que tiene esas mismas posibilidades, Larry, quizás un poco menos que Nico, es el señor Ricardo Ramírez del Villar, que también demostró ya en las elecciones, en las contiendas anteriores, que tiene colchón político, tiene votación, y también se convertiría en uno de los favoritos por la población para salir elegido en la bandera en la que vaya. Ya sabemos que Ricardo Ramírez va por renovación, está escrito ahí, ¿no? Todavía Nico Talavera está, no se sabe en qué bandera política va a postular, pero lo vamos a saber en poco tiempo ya, porque van a tener que inscribirse. Otros personajes que figuran para diputados el día de hoy, sí hay nombres como el hijo del alcalde de Tiabaya, ¿no? El señor Manuel Delgado, joven también, que también que está en la lista del señor Martín Vizcarra. Ojo, la gente no tiene que confundirse, ¿eh? El señor Martín Vizcarra estará inhabilitado para postular a la presidencia, pero su partido político no está inhabilitado, hay que dejar bien claro esto. Si no postula él, va a postular un representante que se dice sería su hermano. Quien sea, aquí en el sur, y bueno, en muchas partes del país, Martín Vizcarra tiene arraigo popular, y ese arraigo popular le podría alcanzar para meter tener aunque sea representantes en el próximo Congreso, en la próxima Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. ¿Tenemos algún otro personaje en Arequipa que pueda representar? Claro, existen dirigentes sindicales que están intentando entrar en algunas listas de diputados, como el señor Elmer Arenas, secretario nacional de la Federación de Trabajadores de Arequipa. También tenemos al señor Severo Molina, secretario provincial. Muchos años en la dirigencia. Sí, la dirigencia. ¿No? Entonces, los dirigentes están entrando. Pero también hay personajes en educación, como el señor Lutbel Vegaso, director, accionista de una cadena de colegios educativos, lo mismo que el señor Elvis Retamoso, ¿no? Entonces, es cuestión de todavía ver. También está el señor Patricio Cari, que es el dirigente del partido de Carlos Álvarez, País para Todos, como también tenemos al señor Isaac Noa, secretario regional del partido Ahora Nación del señor Alfonso López Chau, que también iría en la lista de diputados. Entonces, yo creo que estos personajes, de alguna u otra manera, podrían tener muchas posibilidades si es que le dan los números privilegiados, como es el número 1. Estamos hablando de Arequipa. Diputados, ¿no? Así es. Porque ahora, como conocen nuestros televidentes, tenemos una Cámara de Senadores, ¿no? Después de casi 23 años. Así es. En el tema de senadores, todavía ahí la cosa está un poco confusa. No muy confusa, sino todavía hay mucha intriga, ¿no? De quiénes serán los candidatos a senadores. Pero tenemos ya un candidato que se está proyectando, como es el señor Sergio Dávila Vizcarra, ¿no? Que tendría muchas posibilidades. Tenemos a un señor Javier Ismos, que no sabemos si irá a senador o no, pero con muchas posibilidades. Tenemos al señor al Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio, que también estamos escuchando que iría con País para Todos. El mismo doctor Gustavo Rondón Migara, ¿no? El mismo, bueno, Edgar Medina también por Renovación. Entonces todavía ahí no se sabe quiénes serán los que van a candidatear, pero estos que acabo de mencionar tienen muchas posibilidades de lograr ser senadores. Inclusive un personaje que ha estado en funciones públicas siempre, el señor Marcos Hinojosa Requena, ¿no? Habrá que ver
con qué partido van. Acá vamos a terminar el tema presidencial y lo que es las generales. Les hacemos recordar que la cifra repartidora es de acuerdo a lo que marquen los ciudadanos en la franja para diputados y en la franja para senadores. La presidencial no manda para senadores, para diputados. Es el símbolo en esa franja que de acuerdo a los que marcaron ese símbolo viene la cifra repartidora y le dice, por ejemplo, le toca a uno renovación. Y ahí recién vamos a los 2 casilleros donde el número más votado será el representante, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, es totalmente diferente. No crean que porque un presidente tiene bastante votación en esta región, garantiza de que probablemente meta uno, lógicamente, pero no significa que va a ganar en el caso de senador, ¿no? Todavía hay que ver la franja esa, como te digo, de senadores y diputados, cómo marquen el símbolo, ¿no? Si saben marcar, o sea, hay que ver, ¿no? Si saben cruzar los votos y todo lo demás. Podríamos pasar ahora de repente a conocer qué está sucediendo en la región Arequipa, ¿no? Que la vemos de cerca, cómo los políticos también ya están mostrándose, algunos de ellos, ¿no? Claro, en nuestras proyecciones, Larry, el día de hoy, en lo que es las elecciones regionales, tenemos claramente a un favorito. El día de hoy está inhabilitado para postular, pero tiene todo el tiempo todavía del mundo para poder entrar en carrera si es que judicialmente lo habilita. Estamos hablando del doctor Alfredo Segarra Tejada. Es el mejor referente el día de hoy para postular y tener todo el favoritismo para salir como presidente regional. Pero también existe un personaje que también se mete con todo y que también tiene llegada y es conocido en Arequipa como es el señor Sergio Dávila Vizcarra. Es congresista de la República y es alcalde de Camaná. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero también podemos tener ahí otros personajes que pueden salir, pero va a depender mucho de las estrategias de campaña que tomen y con qué bandera vayan, ¿no? Como es el señor Bernie González, que hace unos minutos acaba de ser nombrado gerente regional, y también el señor Henry Huiza, alcalde de Majes Pedregal. Son candidatos que de alguna u otra manera tienen favoritismo. No, los primeros tienen el favoritismo, pero que también están como se puede decir, en el radar político de que puedan entrar a esta contienda de la presidencia regional. Muy bien. A 7 meses de las elecciones generales hemos conocido todo el panorama en, digamos, perspectiva, ¿no? Desde el 0 hasta el 100, quiénes están, quiénes no están y quiénes podrían. Hemos conversado así al respecto. En esta charla amena, en un bonito lugar de Arequipa, de la Plaza de Armas, y pasaríamos a conocer en el ámbito regional y en el ámbito municipal cómo se están comportando las cifras y los candidatos. El tema provincial el día de hoy, claramente vemos a dos personajes que tienen bastante posibilidades de llegar al sillón municipal provincial. Es el coronel Freddy Segarra Black, coronel en retiro, actual alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, y el señor Benigno Cordejo, presidente del movimiento Arequipa Avancemos del Pollo. Ellos el día de hoy se convierten ya en tomar la delantera para llegar a ese sillón. Teniendo en cuenta que Arequipa Avancemos con el señor Benigno Cordejo ya es un candidato que viene desde hace mucho tiempo, y teniendo en cuenta que el señor coronel Freddy Segarra Black, con el tema de lo que padecemos el día de hoy en el país, el tema de la seguridad, sería su caballito de batalla para llegar al sillón presidencial. Otros personajes que podrían entrar a tallar ahí sería quizás la señora Mirta Ruelas, alcaldesa de Lima, que está haciendo muy buena gestión. Tenemos al señor Juan Carlos Linares de Caima, tenemos al coronel en retiro de Briones, el coronel
Gerente regional de seguridad, ¿no? Gerente regional de seguridad. El coronel Briones también está en el radar político, ¿no? José Miguel Briones. Y bueno, más no vemos, ¿no? Para la provincial, más no vemos. También aparecen dos personajes más que habría que ver, que podrían ser sorpresa, qué es lo que hacen, como es el alcalde de Sachaca, Renzo Salas Herrera, y el señor Sergio Bolívar, alcalde de Yaraguara, y un personaje funcionario público que es el señor Holber López, también está en el radar. Y para terminar, también lo tenemos al señor Cristian Arce. Pero en estas estadísticas también lo mencionan, tanto en la regional como en la provincial. En la región lo mencionan al señor Gustavo Rondón. Cuidado, ¿no? O sea, todavía... Director del Hospital Geriátrico en estos momentos. Lo que sucede es que hay unos candidatos que de repente van a intentar primero un curul en lo que es ser senador o diputados, pero mañana más tarde pueden, si no logran ese curul, pueden postular a la región, a la provincial. Ahí tenemos al señor Ricardo Ramírez Villar, que iría a la provincial, tenemos al señor Gustavo Rondón, que iría a la región, tenemos al señor Javier Ismo, que no sabemos si iría a la provincial o a la región. Entonces, cuidado que todavía hay bastante ahí pan por rebanar, ¿no? El señor Cristian Arce, alcalde de Hunter, también está en ese bolo. Muy bien. Tenemos conocimiento que ha hecho también encuestas y análisis de data sobre algunos distritos que en estos momentos estamos apreciando que ya se ha terminado la labor, el arduo trabajo, ¿no?, de recopilar información sobre los candidatos. ¿Cómo estaría en este plano distrital? El día de hoy, Selva Alegre. Vamos a empezar con el orden alfabético. Alto Selva Alegre tiene claramente un candidato que viene haciendo hace 2 años campaña y es nuevo en política. Es el señor Ricardo Ramírez Ochoa. Cuidado, viene haciendo una campaña desde hace 2 años, demoledora, y hay que ver si eso le alcanzará para llegar a la alcaldía de Selva Alegre. Pero también tiene 2 rivales dignos, que ya tienen colchón político, como es el señor José Luis Narro y el señor David Parriga. Son los personajes que asoman para la alcaldía de Selva Alegre. En Caima tenemos claramente 3 personajes que están definidos como favoritos: Moisés Chutaya, Jaime Chávez, el exalcalde, Rodolfo Aquepucho, y por ahí aparece y asoma Harvard Zúñiga. Son los personajes que están en disputa en Caima. Pasamos a Cerro Colorado, un distrito grande, importante y clave para una votación provincial y regional que puede sumar, y tenemos un claro favorito como es el señor Hermes Osco. Clarísimo favorito. El día de hoy en nuestras estadísticas aparece, si mañana fueran las elecciones, con una votación abrumadora. Pero también tenemos ahí personajes que se dice que podrían postular, como es la señora Mirta Ruelas y la señora Luz Marina Ceballos, ¿no? Ambas mujeres que intentarían de repente entrar al tema de Cerro Colorado. En Chihuahua, vamos a pasar a Hunter. En Hunter tenemos también ya una favorita, que es la señora Lupe Pila, que intentaría su segundo gobierno municipal. Solamente le asoman 2 candidatos que ya, uno nuevo, que es la doctora Norma Mamani, y el señor Walter Aguilar, el exalcalde de Hunter. Son los que figuran ahí y asoman para la disputa de la alcaldía de Hunter. En lo que es el tema de La Joya, tenemos claramente a nombres como Erika Paza, Aristides Cuadros y Marlene Casquina, las que estarían disputando la alcaldía de David Inofente también, la alcaldía de La Joya. En Bustamante y Rivero tenemos claramente 2 personajes que van a disputar la alcaldía. El día de hoy muy posesionado, con bastantes posibilidades, el señor Jimmy Ojeda, que recuerden en la campaña pasada ya él estaba favorito para salir, pero faltando un mes lo sacaron de carrera por una cuestión técnica, legal, electoral. Pero también ahí asoma el señor Ronald Ibáñez, exalcalde de Bustamante, pero que también es muy conocido en Bustamante y Rivero y que también tiene arraigo en Bustamante.
sorpresas, caras que asoman en Bustamante, que podrían o quisieran entrar a la pelea. Aparece el señor David Zapata, ¿no? Y bueno, y habría que ver qué es lo que sucede en los próximos meses. En el tema de Mariano Melgar, claramente tenemos a un favorito que es Carlos Andrade, y que asoman ahí tres personajes: un regidor muy conocido como es Caseli Calizaya, un funcionario actual de la Municipalidad de Mariano Melgar, Reimer Montesinos, y bueno, y un candidato que ya ha intentado la vez pasada, que es el señor Sergio González Apaza. Ese es el panorama que se ve en Mariano Melgar. En Miraflores tenemos claramente un favorito que es Lucho Aguirre. Acá hay que tener en cuenta, ¿no? Lucho Aguirre es un candidato que de alguna otra manera está intentando ser quinta vez alcalde de Miraflores, considerando la que por accidentalmente la primera que fue alcalde cuando le dejaron la posta. Pero tenemos a un candidato que asoma con mucha fuerza y que puede dar la sorpresa, que es el señor Marco Senti, el empresario Marco Senti. Y más ahí, por ahí también aparecen dos rostros que son ya conocidos en Miraflores, como es Julio Álvarez y Alex Bellido, y Jim Cama, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede en Miraflores. Después tenemos nosotros en Paucarpato, un distrito grande, importante, clave para las elecciones próximas, regionales, y ahí tenemos claramente a dos candidatos que se pelean a la alcaldía, Justo Maite Alibisi y Antonio Zavala. Pero en Paucarpato existe un fenómeno que en las últimas elecciones ha ganado Outsider, en las últimas 2 o 3 elecciones. Y cuidado que ahí asoman personajes como Julio César Ibarra, Willy Jano y Edwin Vilca, y el mismo Marcio Soto. Habrá que ver qué es lo que sucede más adelante. También personajes caras nuevos como José Santos, ¿no? y el señor Herbert Navarro. En el distrito de Tequeña tenemos a una candidata con muchas posibilidades, que es Laura López, ¿no? Que tiene bastante fuerza y que tiene mucha posibilidad de ser alcaldesa. En Sabandía vemos claramente a una candidata mujer que esta vez ya parece que tuviera las posibilidades de llegar a la alcaldía, porque tiene ahorita mucha fuerza en las estadísticas. Estamos hablando de la señorita Leslie Castillo. Asoma por ahí el señor Santos Salinas, vamos a ver, no es alcalde, pero con mucha fuerza la vemos a la señorita Leslie Castillo. En Sachaca tenemos a personajes conocidos, como el exalcalde de Tiabaya, que postula ahí, Miguel Ángel Cuadros, con posibilidades, pero tenemos rostros nuevos que tienen muchas posibilidades: Diego Sánchez, Alex Espinosa, el mismo Evaristo Calderón. Vamos a ver cómo se mueven las fichas ahí en Sachaca. Nos vamos a Socabaya. En Socabaya tenemos ahí claramente a un personaje que tiene mucho favoritismo, que es el exalcalde Alexis Rivera. Tenemos también ahí que asoman el señor Rommel Medina, René Enciso, Jorge Jove, ¿no? Y Grisolín Montaño. Veremos cómo se mueven las elecciones en ese distrito, ¿no? Que también hay varios personajes como Rómulo Terán. En Tiabaya, el alcalde actual de Uchumayo tiene el favoritismo para ser alcalde, el señor Jardín Abril. Pero también aparece Miguel Ángel Cuadros, que dicen que si va a ir a Tiabaya o va a ir a Sachaca, pero sabemos nosotros que va a ir a Sachaca, lo más probable. Pero también hay personajes que asoman como Eduardo Mejía y Rizzi Calderón. En lo que es Uchumayo, claramente hay dos personajes que uno conocido y el otro que aparece como nuevo. Es el señor Alfredo Lozano, el conocido, que ya va postulando varias veces, y el señor Anthony Tapia, que es la sorpresa en Uchumayo, y por ahí nombres como Jorge Tapia y Daniel Guaraya y Cristian Palacios. En el tema de Yanaguara, sí es un distrito que hemos detectado que tiene candidatos que tienen posibilidades. Lo ponemos claramente a un Augusto Arce, que tiene bastantes posibilidades de llegar a la alcaldía, al joven actual presidente de la Beneficencia Pública. Tenemos al exalcalde Luis Delgado, tenemos al señor Henry Arista, que va con la bandera de renovación, cuidado, ¿no? Con mucha fuerza con la arrastre del presidente. El señor Orlando Moyo, ya también están en contiendas congresales, que tiene mucha fuerza también, posibilidades. Y el mismo Ángelo Huerta, el exalcalde de Yanaguara, también tiene su base política, su colchón político. El tema de Yanaguara es bastante, ¿no?, peleado.
El tema de Yarabamba tenemos claramente a un personaje que tiene muchas posibilidades, que es Mario Barriga, el distrito que maneja el canon más grande, ¿no? Del sur y el tercero a nivel nacional. Pero también asoma ahí el señor José Luna Zapana y el señor Tomás Delgado. Y se dice por ahí que Óscar Ayala, el actual alcalde de Mayor Melgar, estaría entrando a esa contienda. Vamos a ver, se pondría bonito el tema de Yarabamba. En Yura, sabemos que la hija de la actual alcaldesa estaría tentando la alcaldía, que es Ángela Benavente, con muchas posibilidades, pero también asoma ahí Harry Gómez y Luis Fuentes. Habrá que ver y esperar cómo se desenvuelven, ¿no?, estas elecciones en los próximos meses. Digamos que estas cifras, este trabajo que ha realizado con sus colaboradores MLK, tiene esta oportunidad de mostrar, pero teniendo en cuenta, claro, de que todavía falta mucho para las municipales y regionales, ¿no? Claro, falta mucho porque todavía ahí el tablero de las normativas se pueden mover. Vuelvo a repetir, hace poco, ha sido unos días, nomás 2 días atrás, ya en la comisión del Congreso, una comisión política, ya ha sido elevado el tema que se va a ver ya en el plenario para la votación, para ver si es que amplían el programa electoral para las regionales. Si es así, que lo más probable pase, significa que ahí muchos personajes todavía pueden postular, pueden aparecer, o también pueden cambiar de partido, o pueden inscribirse. O sea, todo volvería a foja cero. Habrá que esperar. Pulso político.